Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo del curso de C. Antes de comenzar, la aclaración, el recordatorio, siempre recuerden que tenemos nuestro servidor de Discord, primera línea de la descripción, el enlace de invitación, pues para aquellos que quieran unirse a la comunidad, resolver dudas si quedan después de los videos o aportar algo. Así que nada. En videos anteriores había mencionado de que, esto es una aclaración importante, había mencionado de que los comentarios se hacen con el hashtag, o bueno, el numeral, y no es así, me equivoqué. Es con el slash, el doble slash, el que conocemos de toda la vida, el que tenemos por ejemplo acá, el que estoy señalando. Con doble slash se hace comentario de una línea, y con slash, asterisco, asterisco, slash, pareciera como si estuviera marcando un número, me permite crear comentarios de múltiples líneas, y ya. Una aclaración. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los tipos de datos en C. Como en todos los lenguajes, siempre estarán presentes, o deberían estar presentes, los tipos primitivos o primarios, que representan pues los tipos básicos en la programación, como son los enteros, los caracteres o las letras y los flotantes. O bueno, para resumir, como lo mencioné anteriormente, son las letras y los números, o sea, lo que nos permite operar y lo que nos permite pasar información. También tenemos los tipos de datos derivados, que provienen en sí de los primitivos, o que son operaciones en sí mismas, y son tipos de datos built-in del lenguaje, o sea, que ya vienen incluidos. Lo más normal es encontrar funciones, como por ejemplo la que nos permite elevar, hacer potencias, porque de por sí el asterisco asterisco, el operador que tenemos en otros lenguajes de programación no existen en C. Entonces necesitamos utilizar una función para elevar números. Pero también tenemos otros tipos de datos derivados que podemos crear nosotros mismos, como los arreglos, los pointers y las referencias. Cada uno de estos tipos de datos los vamos a ver en el video de hoy de forma muy superficial, pues para tener una noción básica, y ya luego en su respectivo episodio pues los vamos a profundizar todavía mejor. Luego tenemos los tipos de datos definidos por el usuario, que no tienen un tipo de dato establecido como tal, o sea, no son un entero, ni una función, ni un arreglo, sino que es el usuario quien los moldea, o bueno, los utiliza según la lógica del programa, que son las clases, las estructuras, las uniones, los enumerados y el typedef. O sea, no es que tengamos la clase objeto como en Java y lo podemos utilizar, no, sino que todo tiene que ser creado por el usuario, user defined. Esta imagen fue extraída del foro de Geeks4Geeks, pese a que no explica todo de fondo, lastimosamente, solo explica los tipos primarios y de pronto la array y las referencias acá que no existen, que ya luego lo veremos más adelante. Así que nada, en la siguiente diapositiva acá tengo una tabla que no se ve bien, pero para eso lo que voy a hacer es pasar acá todos los tipos de datos primitivos o primarios. ¿Por qué son tantos si solo hablamos de enteros, caracteres y decimales? Pues porque también hablamos de la capacidad que son de la capacidad que ellos pueden abarcar. Por ejemplo, tenemos un int short, o sea, un int pequeño que abarca de menos 32 a 32. Y ya, o sea, acá vamos a ver que tenemos los short, los unsigned, o sea, unsigned short, o sea, las combinaciones. Tenemos un long, un unsigned long, y ya luego acá tenemos un long int, que básicamente es una cadena de número todavía más larga todavía. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, los tipos de datos, pues bueno, se especifican según el tamaño de bytes. Acá tenemos 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 1 byte. En caso en el long double tenemos 16 bytes. Y el especificador de formato no es necesario que le hagamos mucha atención ahora, pero es básicamente lo que nos permite, digamos, mostrar las variables cuando más adelante los estemos mostrando al usuario. Si hagamos una operación 2 más 2 y le queremos decir al usuario tu operación ha sido, y se muestra al valor de la variable, se tiene que utilizar un especificador de formato pues para indicarle al compilador de que estamos hablando de un tipo entero. Ya que no infiere, el compilador no lo infiere de forma automática, como vendría siendo en Java o en JavaScript o en cualquier otro formato, que le pasamos la variable y la muestra, sino que le tenemos que especificar, oye, mi variable es de tal tipo. Entonces para entero utilizamos tanto d como int, no lo he actualizado. Pero bueno, para darnos una idea, es siempre la inicial del tipo de datos. O sea, si vamos a mostrar un entero, es tipo int, porcentaje i o porcentaje d. Si vamos a mostrar un char, es porcentaje c.
Y si vamos a mostrar un decimal que es float, es porcentaje F. Inclusive si tenemos un double, que es un float pero más largo, tenemos porcentaje LF de long float. Y si tenemos un long double, que es un float pero todavía más largo, pues la L es mayúscula y sigue siendo el float. Entonces no hay más misterio. O sea, siempre vamos a tratar con números, letras y decimales, pero en diferentes rangos de tamaño. Ahora sí, una vez pasado esto, sigamos con las diapos. Nos vamos a encontrar con las funciones, y así es como se declara una función en C. Muy parecido a Java, tenemos el tipo de retorno, el nombre de la función, el tipo del parámetro y el nombre del parámetro. Así como si tenemos varios parámetros, pues lo separamos por medio de una coma y ya luego especificamos nuevamente el tipo del parámetro 2 y el nombre del parámetro 2 y ya, y luego el cuerpo de la función. Acá hay un ejemplo más claro. Mi función va a retornar un valor entero, se va a llamar sumar y va a recibir como parámetros uno de tipo int que se va a llamar a y otro de tipo int que se va a llamar b. Y yo por último voy a retornar esta operación que es a más b. Si por ejemplo mi función no va a retornar nada y va a ser una operación y pues no importa el resultado, acá tenemos que especificar void. Acá lo encontramos más anteriormente, acá encontramos void como los tipos primarios o primitivos. Y ya luego pues no tenemos que utilizar el operador return para devolver un valor, porque no lo va a devolver. Acá es importante tener en cuenta esta aclaración. Al momento de incluir una función derivada del usuario, se debe especificar su prototipo al principio del fichero. ¿Qué es un prototipo? El prototipo de una función es una forma de nosotros decirle al compilador o de anticiparle una función que vamos a utilizar dentro del programa. En este caso, si nosotros acabamos de declarar una función llamada sumar, recordemos que C es un lenguaje lineal, o sea, se ejecuta línea por línea de arriba hacia abajo. Entonces de pronto la declaración de la función está abajo antes de la llamada, o sea, está primero la llamada antes de la declaración, lo cual es muy común, ya que en un programa en C lo más común es encontrar primero el método main y más abajo del método main el resto de las funciones. Entonces para esto es que utilizan los prototipos de una función, para decirle al compilador, oye, yo tengo una función llamada sumar que la vas a poder encontrar más adelante, pero quiero que tengas en cuenta que existe una función llamada sumar que va a retornar un tipo de valor int y que va a recibir dos parámetros, ambos de tipo int, que se llama a y b. Y ya, es lo mismo que una declaración, pero evitamos los curly brackets y solo dejamos el punto y coma al final. Y bueno, acá lo que nos dice, el prototipo de una función es un anticipo a la... es un anticipo a la función que... pues bueno, que la finalidad que cumple es sencilla, y es que C, al ser un lenguaje secuencial, va desde arriba hacia abajo, y pues el método main normalmente está arriba, entonces se tiene que indicar que existe una función antes. No obstante, el prototipo del compilador pues reconoce tanto el tipo de valor de retorno, el nombre o la referencia a la función y los argumentos que va a recibir. Si nosotros llegamos a omitir el prototipo de la función, no nos va a generar ninguna advertencia, el programa va a compilar correctamente, pero va a funcionar mal. Y lo digo por experiencia, porque un ejercicio para convertir Celsius a Fahrenheit o viceversa, lo me acuerdo muy bien. Yo todavía no conocía lo que era un prototipo. Y a mí me estaba dando un error, que era que no estaban haciendo bien las operaciones. O sea, las operaciones se estaban ejecutando mal. O sea, me daban valores súper extraños a divisiones y multiplicaciones súper sencillas. Y era básicamente por esto, porque hay que especificar el prototipo. Ya luego en la implementación de una función, esta vendría siendo la forma correcta de implementar una función. Primero, si vamos a utilizar una función sumar, vamos a especificar el prototipo, que va a retornar un tipo int, se va a llamar sumar, va a recibir dos parámetros, a, b, y ambos son de tipo int, punto y coma, y ya, porque no es la declaración, es el prototipo. Ya luego en main lo vamos a utilizar, pero si nos queda raro leerlo, pues vamos a ir a la declaración de la función, que es básicamente lo mismo del prototipo. Le vamos a especificar el cuerpo y ya luego vamos a dar un return a más b. Y ya luego en main solo es cuestión de utilizarlo. En resultado es igual a sumar, porque nos retorna un valor, entonces por eso lo podemos inicializar una variable. 2 más 2, que nos retorna 4. Y ya luego aquí quiero que tengan en cuenta lo que hablaba sobre el especificador de formato. Y es que cuando nosotros vamos a mostrar un valor por medio de printf, debemos como interpolar. O sea, especificar acá dentro de la cadena que vamos a utilizar un especificador de formato. En este caso es porcentaje %d o porcentaje %i. Y ya luego, como segundo argumento de la función, pasamos el valor. También podemos incluir múltiples
especificadores de formatos de diferentes tipos de datos, pero pues siempre debemos especificar correspondiente al número de argumentos, ¿no? Si especificamos acá tres especificadores de formatos, pues tenemos que incluir tres variables más, o sea, tres valores más. Y pues eso en líneas generales es lo que nosotros utilizamos para interpolar variables con cadenas y poder mostrar valores. Y ya no hay más. Pasamos al siguiente tipo de dato, que vendrían siendo los arreglos. Y pues para aquellos que estén familiarizados con otros lenguajes, en este punto pues resaltamos que C no permite arreglos con múltiples tipos de datos, como ocurre en Python o en JavaScript. Es más similar a Java. Y o sea que no podemos, digamos, meter enteros, caracteres, flotantes, booleanos, etcétera, en un mismo arreglo. Y siempre debe ser del mismo tipo de dato. En este caso, pues la declaración es la siguiente: el tipo de dato, el nombre del arreglo, y entre este tipo de paréntesis como más definidos tenemos que establecer el tamaño, ya que los arreglos deben tener no pueden ser dinámicos, no pueden tener un tamaño dinámico, sino que debe ser fijo, pues para reservar espacio en memoria. Ya luego más adelante vamos a encontrar cómo es la declaración o inicialización de arreglos. Al momento de definir un arreglo, cada uno de sus índices apunta a un valor indefinido impredecible. O sea, en el momento que decimos in números y le asignamos 5 espacios, esos 5 espacios tienen un valor indefinido o impredecible, o sea, no es nada. Debemos tener en cuenta, para aquellos que todavía no conocen los fundamentos de programación, que los arreglos se acceden por medio de los índices, o sea, la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3 o 4. Para aquellos que les suene raro, pues cada posición en un arreglo es accedida por medio del índice, pues comenzando por el 0, ya que en programación es así, no se comienza del 1 sino a partir de 0, o sea que quiere decir que en un arreglo que tiene un espacio tiene 5 espacios, realmente o sea, se accede hasta el índice 4, o sea 0, 1, 2, 3, 4, que corresponde a los 5 espacios. Y acá vamos a inicializar un valor, digamos en el espacio 0 y en el espacio o en el índice 2. Ya el resto de índices como el 1, el 3 y el 4 pues se podría decir que son indefinidos o impredecibles y pues no es recomendable interactuar con esos valores. Pero pues igualmente podemos acceder, como vendrían siendo los arreglos, y hacemos referencia al índice 1 del arreglo números y le podemos extraer su valor para establecerlo en una variable. Pero pues lo mejor es evitar pues este tipo de valores. También podemos inicializarlos directamente con esta estructura. No es que estuviéramos inicializando una función, pero sí estamos haciendo, digamos, una inicialización directa con los curly brackets. Estamos diciendo el valor 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que una inicialización también dinámica, que es por medio de una estructura for. O sea, esto lo que va a hacer es repetir 1, 2, 3, 4, 5 y va a ir asignando estos valores por medio de una suma. Ya que en la primera iteración iba a ser 0. Entonces 0 más 1 es igual a 1. Entonces se le pone 1. En la segunda iteración iba a ser 1. Entonces 1 más 1 es igual a 2. Y así es como traducir el índice que es 0 a uno más legible, como lo estamos haciendo acá, 1, 2, 3, 4. Pero siempre hay que tener en cuenta de que los índices comienzan a partir de 0. Ya luego, para recorrer los arreglos, la forma más común es hacerlo de forma dinámica. O sea, dinámica es utilizando estructuras cíclicas. No es necesario aprendernosla de momento, es solo para que tengan una idea. Ya que otra forma de recorrer arreglos, entre comillas, recorrerlos, es accediendo de forma hardcodeada, o sea, especificando el índice y ya. Pero pues otra forma es de forma cíclica, valga la redundancia, que vendría siendo esto. Vamos a ir mostrando cada uno de los valores de números por medio de un valor que va a ir cambiando. Va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Y bueno, lo va a introducir acá, que estamos interpolando por medio de un especificador de formato que apunta a ser un número, siendo D o I. Y ya luego pues un salto de línea, ya que normalmente en C no se incluye el salto de línea por defecto, sino que tenemos que utilizar este tipo de operadores que veremos más adelante, como el slash invertido n, que quiere decir como un enter, un salto de línea. Luego vamos a pasar a los pointers. Los pointers, Dios mío, es un valor, es un tipo de variable que nos permite almacenar la dirección en memoria. Esto en otros tipos de lenguajes se conocen como referencias. Perdón que esté bostezando tanto, pero es que no he desayunado. Ya después de este video voy a desayunar. Estoy tratando de no bostezar, pero me gana. Los pointers no son muy comunes. Por ejemplo, nosotros no tenemos pointers en JavaScript. Pero pues en lenguajes un poco más profundos sí tenemos pointers o variables que nos permiten almacenar direcciones en memoria. Cuando hablamos de dirección en memoria, nos referimos hacemos referencia, apuntamos más bien a la referencia
en la que está almacenada una memoria, porque a final de una variable, porque a final de cuentas tengamos presente de que las variables de forma más profunda a la hora de hablar de compiladores y de lenguajes de programación están asignadas a una dirección en memoria, en una memoria RAM. O sea, cuando nosotros ejecutamos un programa, nuestra variable edad, nuestra variable nombre está siendo guardada en la RAM. Y entonces, digamos que esa ubicación puede ser accedida. Entonces, podemos definir variables que reciben el nombre de pointers, que en lugar de contener el valor, el puntero almacena la ubicación de memoria donde se encuentra el valor de una variable. En este caso, para declarar un puntero, es el tipo de dato, porque, o sea, pese a que estamos hablando de una referencia, seguimos hablando del tipo de dato, del valor a la que está asociado esa referencia, y el nombre del puntero con este operador. Este operador se le conoce como operador de desreferenciación, haciendo, valga la redundancia, referencia a una dirección en memoria por medio de un pointer. Ya luego vamos a ver un ejemplo, no se preocupe. Para acceder a la referencia a una variable se utiliza el operador de referencia, que es el ampersand. Y este operador de referencia quiero que lo tengan muy presente porque es el que también se va a utilizar al momento de pedir el input del usuario. Entonces, por medio del operador de referencia, nosotros le vamos a decir, oye, yo quiero acceder a la referencia en memoria de número. No quiero acceder al valor, que es 334, sino que quiero acceder a la referencia en memoria donde está guardado número, que puede ser un formato hex, etcétera. Y ya luego, por medio del puntero, acá se tiene que especificar, porque si asignamos una referencia en memoria a una variable normal que no sea un puntero, pues puede dar error. Entonces se especifica el operador de desreferenciación para decirle, oye, esto es un puntero al cual le vamos a asignar la referencia en memoria por medio del ampersand de la variable número. Entonces ya no va a ser 334, sino que va a ser la referencia en memoria. Pues gracias a eso nosotros sí vamos a poder acceder indirectamente, porque se le dice así, al valor de la variable. Cuando nosotros accedemos a un valor por medio de un puntero, se le dice indirectamente. Ya cuando hablamos de directamente es esto, aunque acá lo vamos a encontrar más adelante. Cuando se refiere a acceder directamente al valor de una variable, hace referencia al uso de un puntero. O sea, es como si estuviéramos proyectando un espejo. Es como si yo tuviera una cajita. En la cajita tengo el valor 4 y tengo dos referencias. Caja 1 y caja 2, y tanto caja 1 y caja 2 están vinculadas a la misma caja, lo cual no tiene mucho sentido, pero ya vamos a ver cuáles utilidades tienen los punteros. Entonces lo contrario sería acceder directamente por medio de la referencia de la variable número, no un puntero, la variable normal. Las utilidades principales de los punteros son el paso por referencia de variables a funciones, ya que normalmente las funciones pasan sus argumentos por medio de valores, no por referencias. Esto es un beneficio que se menciona en el libro del lenguaje de programación. Sé que mencionan que los argumentos que pasamos por medio de las funciones no son referencias, sino que son valores. O sea que estamos pasando el valor en sí mismo, 4, 10, C, true, false, pero no la referencia. Entonces ya si luego queremos pasar referencias, pues podemos utilizar los punteros pues para pasar, digamos, la referencia como tal de la variable y poder modificarla en otras partes del programa. También la asignación dinámica en memoria. Ya esto es más avanzado, no hay que hacer mucho hincapié, y la manipulación de estructuras de datos complejas, pues viendo que nos permite, digamos, manipular en otras partes del programa, digamos, variables o la referencia en sí, y bueno, pues podemos asignar valores, entre otros, o modificarlos. Ya luego las referencias, yo lo incluí aquí porque al principio de todo estábamos hablando de que las referencias eran un tipo de valor, según Geeks4Geeks. Pero yo buscando encontré que la referencia realmente es como se le dicen a los punteros en otros lenguajes de programación como C++ o Java. No sé por qué lo incluyeron acá, pero bueno, ese es un error que mencioné al principio del video. Y bueno, las referencias no son como los punteros, pero en otros lenguajes, o sea, es básicamente lo mismo. Ya luego pasando a los tipos definidos, tenemos por ejemplo las clases, que C no es un programa que, digamos, permita crear clases porque no las soporta de forma nativa, pero es posible por medio de typedef y struct, que nos permite, digamos, relacionar un conjunto de variables a una misma entidad, por decirlo de alguna forma. Y ya luego podemos, digamos, utilizar funciones como para hacer setters e interactuar. Esto no es necesario entenderlo a la profundidad. Esto no, créanme que no es necesario. E incluso acá estamos utilizando un operador de referencia para acceder a la referencia del objeto y poder modificar su valor. Porque acá lo estamos pidiendo el pointer del objeto. Pero bueno, recuerden que C como tal no utiliza clases.
y es que pues las estructuras pues permiten agrupar datos y comportamientos relacionados en un solo objeto, entre comillas. O sea, si yo tengo una persona, yo puedo utilizar una estructura para decir, bueno, la persona tiene edad, nombre, apellido, etcétera. Son casi similares a las clases cuando hablamos de programación orientada a objetos, pero C, al no ser orientado a objetos, pues no provee, digamos, características más avanzadas como la herencia, el polimorfismo o el encapsulamiento. Pero digamos que nos permite, en términos simples, establecer un conjunto de variables bajo, digamos, un mismo nombre o un mismo seudónimo. Es como una variable que tiene más variables en sus interiores, como también podría ser una regla. Acá vendría siendo otro ejemplo de struct, que tenemos persona, llamamos una estructura persona, y le asignamos las variables char, nombre, int, edad, y ya luego pues por medio de main creamos una pseudo instancia, por decir de alguna forma, y bueno, accedemos a las propiedades y tal. También vamos a tener las uniones. Las uniones son lo mismo que las estructuras, son lo mismo. La única diferencia es cómo se manipula la memoria. En una unión, todas las variables dentro de la estructura se van a ubicar en la misma referencia en memoria, o sea, todas van a estar en la misma ubicación, valga la redundancia, en memoria. O sea que a la hora de hacer un puntero, para todas estas va a ser la misma ubicación, mientras que en una estructura cada variable tiene su propia referencia en memoria. Entonces, pues bueno, es importante tener eso en cuenta, es la única diferencia. En cambio, pues podemos crear una unión, asignarle valores y ya luego acceder a ellos y modificarlos. O sea, lo único que cambia es que en unión todos comparten la misma ubicación de memoria, mientras que en struct cada uno tiene una ubicación de memoria independiente. Los enum son un conjunto de constantes que, bueno, se describen bajo un nombre simbólico, bueno, según la naturaleza que estemos tratando. Y se le suelen asociar valores. O sea, tenemos, digamos, el enum de estudiantes, Cristian, y un valor, no sé cuál puede ser, el código del estudiante. Pepito, código del estudiante. Susanita, código del estudiante, etcétera. Normalmente se suelen asociar valores enteros, pero pues también se pueden asignar char y otro tipo de datos. Acá más adelante lo vamos a ver. Si nosotros tenemos el enum de meses, acá tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y nosotros le podemos asignar un valor por medio de el operador de asignación. Ya que le vamos a decir que es 1. De forma implícita, cuando nosotros en un enum asignamos números, los siguientes van a hacer el incremento del anterior. O sea, si acá asignamos que enero fue 1, febrero va a ser 2, marzo, abril, marzo 3, abril 4, mayo 5, junio 6 y así. Ya luego acá estamos manipulando el enumerado. Vamos a crear una pseudoinstancia, o bueno, vamos a inicializar una instancia de num o una variable que basada en meses, este mes es de acá, y la vamos a llamar mes actual, y a ese mes actual le vamos a asignar un valor. El valor solo puede ser uno de los descritos anteriormente. Por ejemplo, nosotros no le podemos acá poner mayonesa o hamburguesa, solo le podemos poner uno de estos valores, en este caso junio, que acá ya está escrito. Y entonces junio tiene un valor en sí, o sea, o refleja un valor o lo proyecta, que en este caso vendría siendo un valor entero, que como lo mencionamos anteriormente, si venimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, junio corresponde al valor 6, o sea, al mes 6 del año. Y entonces acá podríamos decir, el mes actual es, y vamos a interpolar, acá lo que estamos haciendo es acceder al valor actual. Si tratamos de inicializar esto, pues mes actual realmente es un int, acá me faltó poner el int, que es igual a junio, y junio como proyecta el valor 6, pues mes actual es 6. Y entonces nos va a decir, el mes actual es, interpolamos con d o i, porque es un entero, y le decimos que es 6. Y ya luego también podemos hacer comparaciones con el valor directamente del mes. Si decimos que el mes actual es junio, es igual a junio, que haga algo, y si no, que no lo haga. Esto es una estructura condicional que luego veremos más adelante, pues pero nos permite, digamos, utilizar esos valores directamente. Es como si estuviéramos creando nuestros propios tipos de datos, pues para a la hora de que tengamos, según nuestra lógica del programa, datos limitados, o sea, algo como meses, los días de la semana, unos estudiantes, un rango de personas en específico, etcétera. Y ya luego pues nos va a decir acá en la ejecución del programa, el mes actual es 6 porque proyecta el valor de 6, y como la ejecución es verdadera, pues nos va a decir estamos en junio. Ya luego pasamos a la última estructura, o bueno, que es typedef. Que typedef lo que nos permite es crear un alias o nombres alternativos a tipos de datos ya existentes. Algo muy parecido me parece que pasaba en TypeScript, no me acuerdo con cuál era, type of, no, eso nos permita, bueno, hay una operadora en TypeScript que nos permitía crear, digamos, alias a tipos de datos, o crear, bueno, tipos de datos en sí.
Por ejemplo, si yo tengo una estructura humano que tiene un nombre y una edad, yo le puedo asignar un nuevo nombre a esta estructura, como se hacía anteriormente cuando hablábamos de la clase. Y entonces acá teníamos que typedef struct, o sea, estamos creando una estructura nueva en función de typedef, en el cual ya estamos utilizando humanos como si lo fuéramos a reciclar, y ya tenemos persona, o sea, hemos como duplicado, hemos cambiado o hemos creado un alias, un nombre alternativo a la estructura ya existente humano, y le asignamos el nombre de persona. Entonces ya cuando lo vayamos a utilizar in main, podemos hacer referencia a inicializar entre comillas persona, persona 1, haciendo referencia a humano. Es como ponerle un alias o un nombre y ya. Ya llegados a este punto, llegaríamos al final del video. Sé que se hace largo, pero pues soy consciente de que estamos hablando de un lenguaje complejo como C. No me gusta dividir los videos, solo me gusta dividirlos pues cuando hablamos de un tema completamente diferente. Pero en este caso quise profundizar en cada uno de los tipos de datos porque es muy importante ser consciente de los tipos de datos que están presentes en un lenguaje de programación para poder manipularlos posteriormente. Porque si tú no eres consciente de qué tipos de datos se están manipulando, no sabes qué información puedes manejar en ese lenguaje ni qué tipo de operaciones puedes realizar. Ya con estos tipos de datos, en la cabeza ya mentalizado, pues eres capaz de decir, ah, bueno, si quiero crear un tipo de entidad, tengo que usar una estructura. Si quiero crear una edad, puedo utilizar un integer short, porque nadie supera más de 150 años, por ejemplo, etcétera. También quería hacer la recomendación de que para aquellos que en el video anterior no quisieran, o bueno, quisieran evitar instalarse el compilador de C, que aún así es súper recomendable hacerlo, pues también existen compiladores en internet como OnlineGDB, que nos permite realmente utilizar múltiples lenguajes, pero uno de ellos es C. Y entonces, bueno, pues acá tenemos un lenguaje, lo podemos ejecutar y acá lo compilamos y bueno, en la consola, pese a que no se vea muy bien, tenemos Hello World, o sea, nos permite ejecutar lógica. Puede que en algunos videos lo utilicemos para ejecutar programas rápidos, ya que normalmente tenemos que compilarlo y ejecutarlo, entonces acá me resulta más fácil hacer un run y ver directamente el resultado de esto. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad. Recuerden, link del servidor de Discord en la descripción. Cualquier tipo de duda, dejadlo en los comentarios y nada. Yo soy Krilo y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.